política, porque resulta que en medio de todo lo que hemos estado hablando en las últimas jornadas hay un tema que está subyacente y es el que tiene que ver con quién va a quedarse con la presidencia, la vicepresidencia y la segunda vicepresidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. Una observación. Mira, antiguamente, cuando se iniciaba el periodo democrático después de Pinochet, las presidencias de las cámaras eran muy estables. Se elegía un personaje que incluso podía estar varios años. Todo esto empezó a deteriorarse en la medida que la política se deterioraba. ¿Y por qué? Porque la presidencia de la Cámara, además de contar con algunos privilegios que otros parlamentarios no tienen, resulta que es un puesto de muchísima visibilidad. Entonces, en la medida que aumentó la fragmentación política, se empezaron a repartir la presidencia de la Cámara y también del Senado, y resulta que ahora duran meses, 8 meses. Y después viene otro, porque les tiene que tocar a todos. Porque el tema es que les toque a todos. Y si hubiera más partidos, entonces no serían 8 meses, serían 6, 5, 4, lo que sea. Porque así está la cosa. Y esto se llama, porque esto es un lenguaje que es hermético, es el lenguaje solo de ellos, se llama acuerdo administrativo. ¿Qué es un acuerdo administrativo? Eso no existe ni en la ley, no existe en una norma, no existe en un reglamento, no existe en ninguna parte, salvo entre los políticos. Es el lenguaje de ellos. No de todos, de ellos. El acuerdo administrativo significa ni más ni menos que repartirse la presidencia o la mesa de la Cámara. Claro, es como faenar la institucionalidad, algo así, porque estamos hablando de, como decías tú, tiene algunas prebendas el cargo desde el punto de vista administrativo, que ya son buenas, digamos, siendo parlamentario, pero todavía mejores siendo presidente o vicepresidenta de la Cámara. Y también tiene que ver con, por supuesto, cómo se lleva finalmente el trabajo dentro de la Cámara, dando prioridad a algunos temas, proyectos de ley, en fin. Uno puede decirlo de forma más ruda, ¿no? También, menos elegante. Despostar el animal. Así de simple, como un carnicero. Despostar el animal. Lo Ahora, que están despostando, sí. Es la política, no la institución. Claro. Bueno. Ahora, como esto es nuestra política, finalmente están estos acuerdos que para nosotros pueden parecer cuestionables, deplorables, en fin, etcétera, pero llegan a estos acuerdos. El momento es que cuando hay que concretar el acuerdo, no lo hacen. Así sucedió por lo menos en la última oportunidad y por eso es que hay tanta tensión y atención sobre lo que vaya a suceder con esta nueva versión de la mesa de la Cámara, porque ya la primera, en el acuerdo al que habían llegado, no resultó, se cayó. Y ahora hay varios que están cobrando, lo que resulta que en esa oportunidad me tocaba a mí, entonces ahora de nuevo me toca a mí, no, es que tú te caíste, en fin. Así es nuestra política, nuestra Cámara de Diputados. Y para explicar este asunto hay que recurrir a este asunto, un asunto más bien es... Algunos creen, otros no creen en esto, lo de las almas. Algunos creen que existen las almas, otros que no. Bueno, dicen que como en el gobierno hay 2 almas, la verdad es que 2 tendencias ideológicas, en teoría, también aquí hay disputa. En el Frente Amplio, luego de alinearse con la postura del Partido Comunista, indicaron que si la Falange, o sea, la democracia cristiana, termina imponiéndose, debería entregar garantías de que el Partido Comunista podrá presidir la corporación en el siguiente turno. Le vamos a pedir que nos explique todo esto a Gonzalo Holguín, a ver si es posible captar todo lo que está ocurriendo en estos instantes en la Cámara. Hola, Gonzalo. Hola, Gonzalo. Hola, ¿qué tal, Katy y Tomás? Muy buenos días. Sí, quedan solo 7 días para que la Cámara de Diputadas y Diputados vote la nueva presidencia de la corporación. Ustedes lo decían, en el marco de lo que se llama el acuerdo administrativo. En este momento, las fuerzas oficialistas corren con ventaja para retener el control de la mesa. Pero eso deberá ocurrir bajo ciertas condiciones. Dentro de las fuerzas negociadoras que apoyan al gobierno hay un reconocimiento, en algunos casos a regañadientes, de que la democracia cristiana deberá presidir desde el próximo lunes si quieren acumular los votos necesarios. Esto va en contra de la pretensión del Partido Comunista, en el corazón de Apruebo Dignidad, de ser ellos quienes, luego de ser vetados por la propia DC en octubre pasado, tengan su turno y presidan la sala por 8 meses. Hoy habrá una reunión presencial y también por Zoom entre todas las fuerzas de oficialismo y también, por cierto, la propia democracia cristiana, que en estricto rigor no es una fuerza oficialista. Erika Edo, jefe de bancada DC, del que se rumorea fuertemente tiene un interés personal en presidir la Cámara, dijo que no hablarán con la derecha hasta que las instancias de conversación con el oficialismo se agoten, y habla de ánimo y madurez política para destrabar este diálogo.
No hemos agotado el diálogo. Nos vamos a volver a reunir durante la semana con las fuerzas del oficialismo y esperamos que también el gobierno juegue un rol. Creo que hay el ánimo y la madurez política en el oficialismo, en el acuerdo con la democracia cristiana y ojalá también demócratas, el PDG. Y no hemos abierto ningún diálogo con la derecha. Sí, ojo, Aedo menciona una idea que ha ocurrido con fuerza durante las últimas 2 semanas en los pasillos de la Cámara: sumar a demócratas al apoyo del acuerdo administrativo que es del oficialismo. Tras la caída de la acusación constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, no pocos vieron el voto en contra de demócratas y las negociaciones fructíferas del gobierno como una señal de que podrían eventualmente desechar el camino con el que están asociados actualmente, que es el camino de la oposición. Miguel Ángel Calisto, que era demócrata cristiano y ahora integra el comité llamado Centro Democrático Unido, evitó dar luces del camino que van a tomar y prefirió argumentar en favor del acuerdo administrativo más transversal posible, como lo hiciera en su momento el Senado de la República. Es importante en el marco de la estabilidad de la Cámara de Diputados. Tenemos que mostrar seriedad y responsabilidad al minuto de conducir estos acuerdos, y que tenemos que salir de la lógica de los acuerdos de izquierda o los acuerdos de derecha. Se debe hacer el esfuerzo, tal cual como lo ha hecho el Senado de la República, del acuerdo más transversal posible. El Frente Amplio sorprendió hace algunos días apoyando al Partido Comunista. Hasta ese momento ninguna fuerza externa se la había jugado por apoyar públicamente ni a la DC ni al Partido Comunista, y en el socialismo democrático ven una postura cómoda del Frente Amplio, en donde finalmente no serán ellos los que tendrán que decirle a los diputados comunistas que no pueden presidir esta vez. Jaime Sáez, diputado de Revolución Democrática, defiende que la postura del bloque que integra es la de hacer cumplir al pie de la letra el acuerdo original. Sáez dice que si la democracia cristiana preside por esta pasada, o sea el próximo lunes, abriéndose a esa posibilidad, le deben dar sí o sí garantía absoluta al Partido Comunista que después tienen que venir ellos. Yo creo que más que defender al PC ahora, lo que hay que garantizar es que las fuerzas que han concurrido al acuerdo lo cumplan. Si hoy día le va a tocar a la democracia cristiana eventualmente presidir la Cámara, es relevante que haya una absoluta garantía de que posteriormente el Partido Comunista va a poder legítimamente dar curso a su aspiración de conducir el Parlamento. Las fuerzas del socialismo democrático piden ser pragmáticos, al igual que lo hace el gobierno. Entienden que lo de comunistas y demócratas cristianos debe resolverse entre ambas partes, pero también llaman a que nadie sea obstáculo para ejercer la estrecha mayoría que tienen. Daniel Manucheri, jefe de bancada del Partido Socialista, dice que su rol es el de preservar la unidad y construir mayorías, incorporando fuerzas que no forman parte del gobierno. En esto también hay otro guiño a la posibilidad de que se incorpore el PDG y, por cierto, el Centro Democrático Unido. Nuestro rol en estas conversaciones por el pacto administrativo será ayudar a preservar la unidad y construir mayorías que vayan incluso más allá de la alianza de gobierno. Esta es una oportunidad para extender la conversación con otras fuerzas para sacar adelante leyes importantes. Es tiempo de sumar apoyos. En tanto, la oposición atraviesa por un momento difícil. Pese a que el gobierno está sumido en una profunda crisis por el caso Fundaciones, Chile Vamos se compró un nuevo problema con la acusación al ministro de Educación Marco Antonio Ávila, que vino tras una seguidilla de votaciones en que la UDI, RN y Evópoli no estaban actuando en conjunto. Y sin duda que eso los ha debilitado. Además, se encontraron con el problema de que un acuerdo de oposición podría llegar a tener los votos solo si sus principales partidos ceden ante grupos más pequeños las presidencias que vienen. Frank Sauerbaum, jefe de bancada de RN, dice que hay que ser generosos y que la oposición debe quitarle la mesa al gobierno. Hemos decidido hacer un acuerdo con todos quienes hoy día se sientan de oposición al gobierno. Hay que actuar con generosidad y Renovación Nacional está haciendo un esfuerzo para confluir con sectores de centro, para que desde republicanos hasta el centro político podamos tener una mayoría que le dé estabilidad a la Cámara de Diputados y ponga en la agenda legislativa los reales intereses de los chilenos. Bien, así las cosas, aún hay varios flancos abiertos, pero si el oficialismo logra destrabar el dilema de CPC, ahí podría estar la llave para mantener los 78 votos que ya logró conseguir como vicepresidente de la Cámara Cristian Tapia hace solo algunos días, y también los que consiguieron para poder derribar la acusación constitucional contra el ministro Ávila. Ese es el número mágico, 78 votos. El Partido Comunista tiene mucho que decir en esto. Si llegan a ceder, no será gratis para el resto de las fuerzas y defenderá lo que entienden es su legítimo derecho de llegar, ya sea en esta pasada o en la siguiente, a la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. Katy, Tomás. Mira, varias cosas. Yo he escuchado decir a militantes del Partido Socialista
que hoy día una presidencia del Partido Comunista no es viable desde el punto de vista político, lo dicen ellos, por justamente la celebración de los 50 años y la coincidencia del Partido Comunista que podría tener en la presidencia de la Cámara y la utilización que podría hacer de este puesto, de este lugar, para su visión de lo que son los 50 años. Y todo esto ha sido ratificado, según ellos, por lo que pasó con Patricio Fernández y por lo tanto el asesor presidencial que tuvo que irse después de las presiones del Partido Comunista. Entonces dicen que no es el momento, que no es viable, después sí, ahora no. Y que una de las razones que da es esta. Por otro lado, el Partido Comunista es sin duda el partido más organizado al interior del conglomerado de gobierno. Los otros partidos son pequeños, Convergencia Social, ¿para qué decir lo que está pasando con Revolución Democrática o Comunes, que es un partido pequeño? Más allá de que Convergencia Social sea el partido del presidente Gabriel Boric, y por lo tanto el Partido Comunista es un partido que además en las últimas elecciones para el Consejo Constitucional tuvo más votos que el Partido Socialista, y esos son datos de la causa. Y por lo tanto todo esto es lo que está en discusión en estos momentos y que tendrá que ser dilucidado. Posiblemente no hay votos para el Partido Comunista en estos instantes. Recordemos que en la anterior ocasión la candidata era Carol Cariola, que ha estado sumamente desaparecida en el último tiempo. ¿Quién sabe qué es de Carol Cariola? ¿Dónde está? ¿Qué espacio ocupa? ¿Por qué tan silente cuando en algún momento habló tanto? Bueno, todas estas son cuestiones que hay que mirar. ¿Quién sería el candidato del Partido Comunista en todo caso? Si es que llega a obtener los votos. Sí, aquí está el tema, Tomás. Tú decías, claro, hay una colectividad que muestra disciplina, que históricamente ha sido monolítica, que tiene unidad el Partido Comunista. Esta versión de la bancada, no vamos a decir, para ser claros, no estamos diciendo que estén peleados, ni que haya mal clima al interior de la bancada, pero sí vamos a decir que hay más lotes, digamos, hay más sectores internos dentro de la bancada, y esa bancada del Partido Comunista aún no llega a un acuerdo político interno para decir cuál va a ser el nombre que va a presidir la Cámara en la versión en la que el Partido Comunista se impone. Y ahí llegamos a la figura de la diputada Carol Cariola, que en este momento ella está en una postura, como tú lo dices, de segundo plano, que se nos ha dicho que también tiene que ver con ser respetuosa de que en este momento Luis Cuello es el diputado que es jefe de bancada, Alejandra Plasencia la subjefa, que ellos son los negociadores y que aún no se llega a un nombre. Si se llega el momento en que finalmente el Partido Comunista, contra pronóstico, porque sería contra pronóstico, se logra imponer en esta pasada y llega a la mesa de la Cámara, es ahí, en esos días, o más bien en estos días, que ellos tendrán que tener esa conversación interna para definir cuál será el nombre. Y la verdad es que da la impresión de que no va a ser bastante difícil evitar, digamos, para ellos el conversar la posibilidad de que sea nuevamente la diputada Cariola. Nosotros, esta es una impresión nuestra, nos da la impresión de que ella no quiere, pero cuando llegue el momento, si es que queda poco tiempo, quizás pocas horas, ojo, quizás pocos minutos para que se vote, y el Partido Comunista abre un camino que por este momento es difícil, posiblemente Cariola volvería a hacer la carta de su bancada, viendo que es un liderazgo que es fuerte, que por sí solo se para, digamos, como una fuerza oficialista que todavía tiene una lógica de disciplina. Hace poco, algunos días, en una entrevista en un programa de televisión, ella aparece defendiendo al Ejecutivo de críticas fuertes, pese a que, como dice, la primera línea en este momento. Entonces uno tiene la impresión de que la bancada, no estoy diciendo que la va a elegir a ella, pero le va a ser difícil evitar, por lo menos, tener una conversación sobre si debiese ser de nuevo, luego de que la vetaran en octubre pasado. Muchas gracias Gonzalo. Que tengan buen día. Igual tú, chao Gonzalo.